Bienvenidos a un video más sobre la química de los aldehídos y cetonas. En esta ocasión vamos a revisar las reacciones que ocurren sobre el carbono vecino al carbonilo, conocido como carbono alfa. Pues lo que vamos a revisar va a ser la formación de enolatos. Vamos a ver lo que sería la acidez de los protones alfa y la formación del enolato cinético contra el termodinámico, para después pasar a algunas reacciones que ejemplifican la reactividad sobre el carbono alfa. Bueno, recordando cómo es esta reactividad en el carbono alfa, recordamos que el efecto inductivo, que va a ser, valga la redundancia, inducido por el grupo carbonilo, va a incrementar la acidez del protón que está marcado en color verde, haciendo que si yo enfrento este compuesto a una base de pK apropiado, la base abstrae el protón, se va a formar un carbanión y ese carbanión se puede estabilizar por resonancia para dar la formación del enolato. Entonces, estos enolatos van a reaccionar mediante el siguiente esquema. Al reaccionar frente a un electrófilo, el exceso de electrones en el oxígeno se distribuye nuevamente hacia el carbono, la doble ligadura ataca al electrófilo para adicionar el electrófilo en el carbono vecino al carbonilo en el carbono alfa. De tal suerte que aquí en este esquema que tenemos nosotros, pues tenemos que podemos abstraer el protón que está en color verde o el protón que está en color violeta, y después adicionar en el enolato, adicionar el electrófilo. De tal suerte que en esta secuencia nosotros podemos preguntar varias cosas. Primero, ¿qué tipo de bases me conviene elegir para abstraer el protón? Segunda cuestión que debo preguntarme es cuál protón se va a abstraer. Se va a abstraer el protón en verde o el protón en color violeta para formar el doble enlace sobre este enlace carbono-carbono o formarlo de este lado. Y finalmente, ¿qué electrófilos son los que yo podré incorporar al enolato que forme? Y todavía podremos tener una cuestión adicional que no vamos a discutir en este video, que sería cuál sería la estereoquímica que vamos a generar en este centro. Pero bueno, eso ya no lo vamos a revisar en este video, vamos a quedarnos únicamente con estas tres preguntas. Primero, ¿qué tipo de bases se deben de elegir? Bueno, pero aquí tenemos cómo sería la formación de un carbanión con un compuesto con grupo nitro, y ustedes me dirán, bueno, pues que no estábamos viendo así, el carbono alfa respecto a grupos carbonilo. Bueno, he incluido este grupo nitro porque quiero que aprecien que igual este protón de aquí es un protón ácido, va a formar aquí el carbanión con la abstracción por parte de una base, y esta carga negativa se puede estabilizar por resonancia. Entonces tendrán que tenemos lo mismo que tenemos en el caso de los grupos carbonilo. El grupo nitro va a ejercer efecto inductivo, eso va a aumentar la acidez de ese protón, y el carbanión resultante se puede estabilizar por resonancia, y entonces esto nos va a permitir dar una generalidad. Los protones en carbonos alfa a grupos electroatractores se van a considerar ácido debido al efecto inductivo del grupo electroatractor y a la estabilización del carbanión resultante por resonancia. Aquí hasta le damos más énfasis porque es una idea muy importante el recordar que si tenemos grupos electroatractores vecinos a metilenos o metilos, como es el caso que tenemos aquí, los protones que estén sobre el carbono van a ser ácidos y van a poder formar carbaniones. La elección de la base depende de la acidez del protón que queramos nosotros abstraer. Idealmente, la base que se debe seleccionar debe tener un pK igual o superior al menos en 2 unidades al protón que se desea abstraer. Entonces aquí tenemos una pequeña tablita que reúne los pKs en compuestos carbonílicos, y bueno, también tenemos aquí el grupo nitro porque es un grupo electroreactor. Aquí el nitrilo, que si bien no tiene un grupo carbonilo, también es un grupo electroreactor. Entonces vemos que los valores de pK van a variar mucho, van a ir desde 9 para el grupo los protones alfa a un grupo nitro, pero en general van a estar entre 17 y 22 para compuestos carbonílicos, para el nitrilo en 25 y para amidas en 30. De tal suerte que si yo me fijo en las bases que tengo en la lista de abajo, el tipo de base que me va a convenir para hacer ese tipo de protones donde tengo un solo grupo carbonilo van a ser alcóxidos
y bases litiadas como el hexametil diciazuro de litio o el ditilamidro de litio. También puede ser el hidro de sodio, por ejemplo. Van a ser el tipo de bases que me va a convenir para realizar la formación de enolatos basado en compuestos que tienen un solo grupo carbonilo, como los que vamos a revisar aquí, que serían aldehídos y cetonas. ¿Qué pasa cuando tenemos dos grupos electroneutronales vecinos al grupo que queremos abstraer el protón? La acidez se va a incrementar notablemente porque se va a incrementar tanto el efecto inductivo por tener aquí dos grupos que van a traer hacia sí la densidad electrónica, pero también vamos a tener una mejor estabilización del carbanión resultante, ya que el carbanión resultante se puede estabilizar hacia acá, por ejemplo, o se puede estabilizar hacia este lado también. Entonces, cuando nosotros tenemos dos grupos electroreactores, vamos a incrementar notablemente la acidez de ese protón y lo podemos notar en esta tabla, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para un compuesto, para una acetona, el pK anteriormente andaba por 17, 19, y aquí una dicetona, el pK baja hasta 9. Inclusive podríamos abstraer ese protón con bases inorgánicas de las que usamos típicamente en el laboratorio de solución acuosa, como carbonatos o hidróxido de sodio de potasio. Y la misma situación lo vemos con los beta-cetoésteres, los diésteres, el acetoacetaldehído. Aquí hay un error, aquí debe ser dos nitrilos. Y bueno, también tenemos la situación con las bases. Entonces vemos que aquí las mejores bases que nos convienen serían aminas terciarias, cuando tengamos dos grupos electroreactores, el ion hidroxilo si no hay riesgo de hidrólisis, por ejemplo, o también podemos usar los alcóxidos, ¿no? El etóxido de sodio o el terbutóxido de potasio. La siguiente cuestión que tenemos que estudiar sería cuál de los dos protones vamos a abstraer para ver si formamos un enolato cinético o un enolato termodinámico. Vamos a ver el presente ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos la 2-butanona y tenemos que podemos abstraer dos protones, el que está en color verde o el que está en color violeta. Si se abstrae el protón que está en color violeta, vamos a tener la formación de este enolato que aparece a la izquierda en la lámina y vemos que el doble enlace que se está formando sería el doble enlace menos sustituido, lo cual nos recuerda un poco a la regla del alqueno Zaitsev o el alqueno Hoffman, y recordamos que aquí decíamos que los que son los alquenos menos sustituidos nos van a dar son los menos favorables termodinámicamente, y es la misma situación aquí. Cuando tenemos la formación del enolato, donde el doble enlace está menos sustituido, tenemos que se ha formado el enolato cinético. Y esto lo podemos explicar porque se va a abstraer el protón menos impedido y esto se va a abstraer más rápido, dando el enol menos sustituido. Si yo quiero favorecer la formación de este enolato cinético, debo seleccionar bases voluminosas litiadas fuertes con gran diferencia con el pK del protón a abstraer. Por ejemplo, aquí el valor de pK de estos protones, decíamos, está por ahí de 19. Entonces yo tengo que escoger una base que tenga un pK mucho mayor, alrededor de 30, 32, por ejemplo. De ahí que las condiciones típicas van a ser usar el hexametiliciazuro de litio o LDA, ditilamiduro de litio, a baja temperatura. Llevamos baja temperatura, menos 78 grados. Sé que en las condiciones de un laboratorio de docencia no es común usar este tipo de temperaturas, pero bueno, en los laboratorios de investigación es una condición que no es tampoco extraña. Ahora, por otra parte, si yo quiero abstraer el protón que está en color verde, voy a formar el enolato que aparece ahora a la derecha en la lámina, y este va a ser el enolato termodinámico, como podrán suponer. Estamos formando el enol más sustituido de este lado, como se aprecia, y entonces está abstrayendo el protón más impedido, se abstrae menos rápido por razón justamente del impedimento estérico, y da el enol más sustituido. Para favorecer la formación de este enolato debo hacerlo a temperatura más alta. Más alta estamos hablando 0 grados, tampoco es de que lo vamos a hervir, ¿no? 0 grados, por ejemplo, está bien. Y se va a favorecer también con bases pequeñas sódicas o aminas, lo cual pues tiene lógica porque van a ser bases con menor diferencia de pK con el protón abstraer, y entonces la reacción es más lenta.
En la formación del enolato cinético la reacción es más rápida, evidentemente, el nombre lo dice, cinético, mientras que en el flujo termodinámico, bueno, la abstracción del protón va a ser más lenta. Las condiciones típicas que son para formar enolatos termodinámicos son alcóxidos o hidruro de sodio a 0 grados centígrados. Entonces, si yo quiero saber cuál enolato se me está sugiriendo formar, bueno, me tengo que concentrar en las condiciones de reacción. Aquí tenemos este ejemplo, tenemos aquí la 2-metilciclohexanona, la cual pues vamos a extraer dos protones diferentes, el que está junto al carbono que soporta el grupo metilo y el que está, digamos, a la derecha en la imagen del compuesto del grupo carbonilo. Entonces vemos que tenemos dos condiciones de reacción, en una tenemos hexametil y cianuro de litio a menos 78 grados y del lado izquierdo tenemos hidruro de sodio a 0 grados. Entonces es evidente que las condiciones de la derecha son condiciones cinéticas y las de la izquierda van a ser condiciones termodinámicas. Entonces aquí voy a abstraer el protón más disponible, el menos impedido en las condiciones cinéticas. Voy a formar el enolato y posteriormente será el ataque del enolato hacia el electrófilo. En este caso, para este ejemplo puse el bromuro de bencilo para formar una reacción de alfa-alquilación. Mientras que del otro lado, bueno, tenemos ahora la abstracción del protón más impedido. El hidróxido sería una base pequeñita, es capaz de abstraer ese protón. Se da la formación del enolato termodinámico y igualmente el enolato ataca, el oxígeno baja su par de electrones, el enlace ataca al electrófilo, se elimina el bromo como grupo saliente, una reacción de sustitución nucleofílica para dar la alfa-alquilación en el carbono más sustituido. Entonces aquí es importante pues fijarnos en las condiciones de reacción para determinar cuál es el enolato que voy a formar. ¿Qué nucleófilos puedo incorporar? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver primero lo que sería una reacción de alfa-halogenación. Aquí tenemos la formación del enolato con la base. Vamos el enolato. Y después aquí como agente halogenante voy a usar bromo molecular. Que recordamos que aquí lo podemos poner como un bromo que tiene un delta menos, bromo delta más. Entonces el enolato va a atacar, ya hemos visto, ataca al bromo delta más, expulsamos al bromo delta menos como grupo saliente para tener la incorporación del bromo en el carbono alfa al carbonilo. Una alternativa cuando no podemos o no queremos usar bromo molecular, pues es usar N-bromosuccinimida. La N-bromosuccinimida es un reactivo que va a aparecer en pantalla. Es este reactivo de aquí. Entonces tenemos, que es este mero, el otro es el enolato, evidentemente, ¿no? Este de aquí es la N-bromosuccinimida y se ocupa como un agente halogenante. Es más fácil de manejar que el bromo, que es un gas. Entonces aquí va a atacar el enolato y ataca aquí al bromo, que en comparación al átomo de nitrógeno va a tener aquí el parcial positivo. Aquí es el bromo es delta más y el nitrógeno es delta menos, de tal suerte que tenemos la misma situación, ¿no? Estamos atacando a un bromo delta más para formar la reacción de incorporación del átomo de bromo en el carbono alfa al carbonilo. Esta reacción explica por qué hay un rumor en internet que se puede hacer cloroformo en casa. Es la reacción del haloformo que sigue esta secuencia. La acetona se hace reaccionar con hipoclorito de sodio y entonces vamos a tener que la reacción de alfa-halogenación sobre la acetona se repite 3 veces, que sería el compuesto que tenemos aquí, y después la sosa va a atacar aquí a este grupo carbonilo, sube, baja, y eliminamos a este grupo como grupo saliente, que es este anión triclorometino, y este compuesto después al protonarse, bueno, va a dar la formación del cloroformo. Otra reacción interesante pues son las reacciones de alfa-alquilación y de alfa-acilación. Ya revisamos hace unos momentos lo que sería la reacción de alfa-alquilación. Simplemente se forma el enolato y se hace reaccionar con un compuesto que tenga un buen grupo saliente para que dé una reacción de sustitución nucleofílica. También interesantes son las reacciones de alfa-acilación, que es una condensación tipo Claisen. No es propiamente una reacción de Claisen, pero podría considerarse una reacción tipo Claisen,
donde de igual manera vamos a formar el enolato, pero en lugar de tener como un agente que tenga aquí un buen grupo saliente sobre un grupo alquilo, vamos a tener un éster. Entonces la reacción que va a ocurrir va a ser primero la formación del enolato, como hemos estado revisando a lo largo de este video. La base abstrae el protón alfa al carbonilo, se va a formar el enolato. Y entonces aquí el enolato va a atacar, va a bajar la densidad electrónica del oxígeno, y el doble enlace va a atacar al carbonilo del éster para dar una reacción de adición y eliminación. Sube, baja, eliminamos al coxi como grupo saliente para dar la formación de un compuesto 1,3-dicarbonílico. Estos compuestos 1,3-dicarbonílico tienen mucha utilidad dentro de la síntesis orgánica, se ocupan mucho en heterocíclica, por ejemplo, para hacer compuestos más complejos. Y aquí tenemos justamente la situación de que el protón que está aquí en medio de los dos grupos carbonilo, pues va a ser todavía más ácido, y entonces nos puede dar lugar a la formación de compuestos de mayor complejidad estructural. Entonces es una reacción bastante útil. Aclararon solamente la reacción de Claisen, no la vamos a revisar a profundidad en este video, pero aclarar que la reacción propiamente de Claisen ocurre entre dos moléculas de éster, como lo tenemos en el ejemplo de aquí, donde tenemos, aquí tenemos una molécula de acetato de etilo, que hemos pintado de color violeta para mayor claridad, y entonces aquí vamos a formar el enolato para que nos dé igual la reacción. Pero bueno, no es un tema que vayamos a revisar en este presente video. Esperen pronto otra clasecita donde veamos la condensación de Claisen. Bueno, las enaminas de Stork es una alternativa para el uso de enolatos termodinámicos. Se van a basar en la reacción del aldehído o cetona con una amina secundaria. Típicamente va a ser pirrolidina, para formar la enamina, la cual se hace reaccionar con un agente alquilante o acilante. Bueno, entonces tenemos aquí que la reacción ocurre en tres etapas. Va a ser primero la formación de la sal de iminio, que se va a equilibrar hacia la enamina. Entonces tenemos que la reacción ocurre en medio ácido. Vamos a protonar el carbonilo para incrementar su electrofilia. La adición nucleofílica de la amina sobre el carbonilo. Se abre el carbonilo para formar el aminalcohol que tenemos aquí. Y vamos a tener aquí una transferencia de protón. El protón que le sobra, aquí el nitrógeno tiene carga positiva, el protón que le sobra a la amina se lo vamos a pasar aquí al grupo hidroxi para formar una potencial molecular de agua que va a actuar como grupo saliente. Entonces el par de electrones de la amina se mete, expulsamos al agua como grupo saliente y nos va a dar la formación de la sal de iminio. Esa sal de iminio se va a equilibrar hacia la enamina, un equilibrio imina-enamina, que ya lo hemos revisado. Y entonces aquí esta enamina puede actuar del mismo modo que un enolato. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la reacción con cloro de benzoilo. Entonces aquí el par de electrones de la amina baja, el doble enlace ataca al carbonilo para dar una reacción de adición y eliminación. Sube, baja, eliminamos al ion cloruro como grupo saliente para dar la incorporación del compuesto acilante en la posición alfa, bueno, que era el carbonilo. Esta sal de iminio posteriormente la vamos a hidrolizar. Vamos a hacer el tratamiento de esta sal de iminio con una hidrólisis, generalmente es decir, una hidrólisis ácida. Entonces el agua ataca al carbono de la sal de iminio, se abre. Si se fijan, es igualmente una reacción de adición nucleofílica para formar el aminalcohol. Y aquí, como tenemos un exceso de agua, entonces el equilibrio se va a favorecer hacia la eliminación de la amina como grupo saliente. Tenemos la transferencia de protón hacia la amina, y el grupo hidroxi mete su par de electrones, expulsamos a la amina protonada como grupo saliente y ya tenemos nuestro compuesto carbonilo regenerado. Estas enaminas de Stork son muy útiles cuando queremos o no se tiene la posibilidad de formar los enolatos termodinámicos. El uso de las enaminas ha sido retomado por este científico, el doctor Dave McMillan de la Universidad de Princeton, que ha desarrollado varias metodologías para el uso de enaminas y sales de iminio como catalizadores. Realmente tiene reacciones muy interesantes, es una metodología bastante útil.
Ahí les dejo el link para ver la página del grupo de Dr. Macmillan. Vale mucho la pena, es un científico muy importante, de los químicos orgánicos más relevantes de finales del siglo XX, principios del XXI. Y la reacción que probablemente nos interese mucho aquí en este tema es la condensación aldólica. La condensación aldólica es una reacción que va a permitir la formación de compuestos muy interesantes, que son precursores sintéticos también de gran relevancia. Aquí en la condensación aldólica se va a basar en la reacción entre un enolato o un enol y un aldehído o una acetona. Aquí en el ejemplo lo vamos a hacer con un enolato. Entonces vamos a formar el enolato. Aquí ya ustedes ya saben qué va a pasar. La base abstrae el protón ácido alfa carbonilo para formar el enolato. Y vamos a tener el ataque del enolato hacia un aldehído o una acetona. Aquí lo vamos a hacer con benzaldehído. Entonces el enolato va a atacar al carbonilo, se abre para formar este intermediario, donde tenemos aquí este oxígeno con carga negativa. Va a protonarse con el alcohol que se formó por la reacción del alcóxido con el compuesto carbonílico para formar el enolato. Y vamos a formar este primer intermediario que es un aldol. Entonces, por eso se llama condensación aldólica, porque los compuestos que se forman van a ser aldoles, que propiamente podemos llamarles beta hidroxialdehídos o beta hidroxicetonas. Son compuestos que en las condiciones de reacción casi nunca se aíslan. Hay que hacer una serie de modificaciones si es de nuestro interés aislar el aldol, ya que en las condiciones de reacción vamos a tener la deshidratación del aldol. Vamos a proponer aquí un equilibrio cetonol para formar este intermediario y vamos a proponer que el grupo hidroxilo del aldol va a tomar el protón, se forma un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Eso va a recorrer este enlace del carbono alfa al carbonilo hacia el carbono beta y usamos al agua como grupo saliente. Ahí está la reacción de deshidratación para formar un compuesto alfa-beta insaturado. Tienen compuestos alfa-beta insaturados porque justamente el doble enlace va a estar entre el carbono alfa y el carbono beta respecto al grupo carbonilo. Estos compuestos alfa-beta insaturados son compuestos bastante interesantes dentro de la química orgánica porque van a permitir dos adiciones diferentes. La adición típica que hemos estado viendo, la adición nucleofílica clásica, que se denomina adición 1,2 sobre el carbonilo, es la adición nucleofílica normal que hemos estado revisando, pero también pueden dar adición 1,4, que se denominan adiciones tipo Michael, que va a depender del tipo de nucleófilo y de las condiciones de reacción, si se va a favorecer la adición 1,2 o la adición 1,4. De igual manera, la adición tipo Michael la vamos a revisar posteriormente, pero es una de las reacciones que permite la formación de complejos de mayor complejidad estructural. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a proponer la síntesis de los siguientes compuestos a partir de la ciclopentanona usando las reacciones vistas en el video. Estos son dos ejercicios muy sencillitos. En el primer caso tenemos la ciclopentanona que está dimetilada en la posición 2, la 2,2-dimetilciclopentanona, y del otro lado vemos que tenemos un compuesto alfa-beta insaturado, lo que reconocemos fácilmente aquí, el doble enlace vecino al grupo carbonilo. Entonces, aquí de este lado, pues podemos ver fácilmente que es una reacción de alfa-alquilación repetida 2 veces. Y del otro lado identificamos que tenemos un compuesto alfa-beta insaturado y eso nos remite a que tenemos que proponer una reacción de condensación aldólica. Entonces aquí habría que pensar en los precursores. Voy a hacer un corte retrosintético y la parte donde tengo al grupo carbonilo es la parte que tendría que haber sido originalmente o la acetona o el aldehído, pero no el aldehído, no, sería, bueno, sí puede estar en el aldehído, pero va a ser la acetona o el aldehído donde formé el enolato. Aquí lo importante es que donde tengo el grupo carbonilo va a ser la parte donde se está formando el enolato. Y la parte que está del otro lado, que la que no tiene grupo carbonilo, la que estamos encerrando aquí en color gris, sería la parte que tendría el grupo carbonilo que va a reaccionar con el enolato. Vamos a ver cómo se traduce esto. De este lado está sencillo.
tenemos el tratamiento de la ciclopentanona con una base para formar el enolato en esta parte de acá. Y después tenemos la adición del dioduro de metilo. Repetimos la reacción 2 veces para que nos dé la reacción de alfa-alquilación. Este estuvo sencillito. Y del otro lado, bueno, tendríamos que tratar con terbutóxido de potasio para formar aquí el enolato, que se estabilizaría, y después el ataque hacia el aldehído para formar en primera instancia el aldol. Aquí tendríamos que tener 1H, pero que sabemos que en las condiciones de reacción típica que hemos propuesto va a dar lugar a la reacción de deshidratación para formar el compuesto alfa-beta insaturado. Estos son ejercicios de retrosíntesis muy sencillos, pero que vemos que son para formar compuestos de mayor complejidad estructural. No es por espantarlos, pero en estos últimos 3 videos donde hemos revisado la reactividad de aldehídos y cetonas, hemos revisado todo esto. En la adición nucleofílica de heteroátomos e hidruros vimos la reducción con boridruro o con hidruro de aluminio, la formación de iminas y la formación de cetales. En el video anterior de adición nucleofílica de carbonos nucleofílicos vimos la reacción de Grignard, la reacción de Wittig y de Horner, Wadsworth y Emmons, la reacción de Curie-Tchaikovsky, y anticipamos lo que es la condensación aldólica. Y en ese video revisamos enolato cinético contra termodinámico y las reacciones de alfa-halogenación, alfa-alquilación y alfa-acilación, las enaminas de Stork y la condensación aldólica. No sé si a ustedes les parezca que es mucho o poco, pero sin duda en estos videos hemos revisado de manera general la reactividad de aldehídos cetonas, de manera que pudieran ustedes comprender reacciones que involucren este tipo de reactividades. Como pueden ver, son reacciones bastante útiles y que se van a encontrar aplicadas en otros campos de la química orgánica sintética y también entre la bioquímica, por ejemplo. Entonces, bueno, pues con esto terminamos lo que serían los videos que van a tratar de aldehídos y cetonas. Espero que les hayan servido, que les hayan gustado. Podemos cualquier cosa, me la pueden poner en los comentarios o bien mandármela por correo electrónico. Hasta luego.